siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Otto Café, Encanto de Manos Campesinas, no lo vamos a tomar con don Darío Toro Ochoa. Don Darío, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y para la audiencia de Aupan Televisión. Eso está muy bien. Don Darío, la invitación de hoy es para que enfoquemos este tinto que nos vamos a tomar sobre un tema que nosotros lo recordamos un poco, pero los jóvenes de hoy no saben qué es eso, y es las normas de urbanidad, ¿sí? Y de las normas de urbanidad hay un señor muy famoso, un venezolano, don Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz, quien se hizo famoso con este manual. Hablemos un poco de ese manual de urbanidad. Sí, en esa época, pues, cuando estábamos nosotros niños, era uno de los textos obligatorios en todos los establecimientos de educación. Entonces, eso se hizo famoso y así se conoció. Eso se llamaba Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Jóvenes de ambos sexos. De ambos sexos. Escrito por el venezolano que usted ya mencionó, sí, Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz, que nació en Caracas en 1812 y murió en París en 1874. Fue un músico, ajá, pedagogo, él inclusive fundó, ajá, un colegio allá en Caracas, sí, y diplomático. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ministro de Hacienda. Y después vivió en Nueva York y finalmente en París, donde murió. Entonces, el hombre era muy conocido, un personaje importante. Basta decirle que se casó con doña Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro. ¿Cómo así eso? Clorinda García de Sena, sí, y Rodríguez del Toro, prima hermana de María Teresa Rodríguez del Toro, esposa de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Ave María, casi nadie entonces. prima de la señora de Simón Bolívar. Ave María, entonces un personaje importante. Importante, sí. Tuvo una hija también, este muchacho Carreño. Muy famoso, una pianista muy famosa que se llamaba... ¿Quién le enseñó piano? Teresa Carreño, él le enseñó porque él era músico. Ajá. Músico y pedagogo y diplomático, sí. Bueno, don Darío, siempre hemos conocido como el manual de Carreño. Exacto. ¿Cierto? Urbanidad de Carreño. Urbanidad de Carreño. Así, urbanidad de Carreño. Bueno, mire que usted nos está hablando de hace más de 200 años. ¿Qué llevó a que hoy todavía estemos hablando de la urbanidad de Carreño? ¿Qué sucede con ese librito? Pues que aunque no los muchachos, como decíamos ahora iniciando el programa, pues no saben mucho de esto, pero nosotros todavía utilizamos muchas normas de las que él nos enseñó en ese libro. Si usted compara las religiones, especialmente las monoteístas, las tres religiones monoteístas, o sea, el budismo, el islamismo y el catolicismo, el cristianismo. Bueno, la mayoría de preceptos, de mandamientos, como se dice, son los mismos, porque es que son normas de comportamiento. Y entonces así ocurre también, son normas de convivencia. Ahora ya no hablan de urbanidad, sino de convivencia, manual de convivencia en los colegios, porque es que son normas que
que se exigen para convivir en armonía en la sociedad, en la ciudad, Claro, claro. ¿cierto? Sí, sí. Entonces, esas normas son prácticamente imprescriptibles. Sí, no pierden actualidad. No pierden vigencia, Vigencia, ¿cierto? sí. Pueden sufrir algunas modificaciones y de una sociedad a otra cambian un poco, pero básicamente son, La base es la misma. son los mismos principios que necesita una persona Claro. para el respeto mutuo. Sí. El respeto mutuo, es una convivencia en la sociedad. Y entonces en esa época existieron 3 libritos que eran infaltables, eran la base de la educación. O sea, todos los profesores tenían claro muy bien esos 3 libros. Y eso era la base de la educación. La urbanidad de Carreño, Ajá, ese era uno. el catecismo del padre Astete Del padre Astete. y la ortografía de Marroquín. Bueno. El catecismo del padre Astete también era infaltable en todos los... El padre Astete fue un jesuita español que nació por ahí en 1537 cerca de Salamanca y murió en 1601 en Burgos, también en España. Y escribió un librito que se llamaba Catecismo de la Doctrina Cristiana. Lo publicó por ahí en el año de 1599, casi que antes de morir, porque él murió en 1601. Y se hizo famoso también, y después los españoles lo trajeron acá, y eso era infaltable en todos los colegios. En todos los colegios. Y la ortografía de Marroquín, que era en verso. En verso. Mamá nos recitaba los versos que con Z se escriben: asada, vergüenza, son de espanzurra, bizcocho, azafrán, y no sé qué concierto. Todo era con versos, se enseñaba ortografía. Todo en verso, todo en verso. Bueno, ¿y este señor Marroquín era de dónde? José Manuel Marroquín era santafereño, un bogotano. Él nació para 1827, si mal no recuerdo, y murió en 1908. Él fue un gramático muy importante, fue presidente de la República. Él le dio un golpe de Estado al presidente San Clemente, Manuel Antonio San Clemente, que era el presidente titular, y él creo que era el vicepresidente, y le dio un golpe de Estado por allá. Y a él le tocó la guerra de los 1000 días. Y hasta el 1902, que fue la separación de Panamá también en ese tiempo. Por eso el hombre era muy cínico. Era un profesor universitario y era, ¿cierto? Era gracioso. Escribió la famosa perrilla: es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Y dice por allá que no era una perra sarnosa, era una sarna perrosa con figura de animal. Y termina y dice que en más de una ocasión sale, es flaca, dice, y termina: y aquella perrilla sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí. Bueno, pero entonces todo lo que escribía era en verso, pues veo yo que, sí, él era poeta, era lo de la ortografía. Él era poeta y tal, con cierto. Y entonces, él era profesor universitario. También, cuando la separación de Panamá dijo que él, como digo, era cínico, que él había recibido un país y había entregado 2. Sí, señor. Un estudiante en una clase le preguntó al profesor de filosofía, y de gramática, pues un gramático importante, él fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, fue de los fundadores. Y entonces en una clase le preguntó a un alumno: profesor, yo no entiendo bien qué diferencia hay entre fe y certeza. Y le dijo: la cosa es muy sencilla. ¿Usted sabe quién es su mamá? Dice: pues claro, ¿cómo no va a saber? Dijo: eso se llama certeza. Y dijo: ¿usted sabe quién es su papá? Dijo: sí, claro. Dijo: eso se llama fe. Oiga, pero sí, inteligente luego también. Muy agudo, muy agudo. Muy agudo, claro que sí. Claro que entonces él escribió ese librito de ortografía. Yo lo tengo por allá, ¿cierto? Era todo en verso, muy importante, pues aprendía uno con eso, ortografía. Entonces, como digo, esos eran los textos básicos de la educación, de la formación personal. En esa época, la urbanidad, el catecismo y la ortografía.
Entonces, los profesores tenían que ir, digamos, instruyendo a los alumnos en todos estos libros, en toda esta información. Es que, por ejemplo, en la época mía se estudiaba mucho más. Nosotros estudiábamos por la mañana y por la tarde, de 8 a 11 y media o 12, no me acuerdo, y como de 2 a 5, 4 y media o 5. Sí, claro. Y se estudiaba los sábados en la mañana. Y los domingos había que ir a misa de 8 a información con uniforme bien ordenado. Oye, entonces ahí era estudiando toda la semana. Sí, sí. Y entonces uno, la urbanidad, y la ortografía y el catecismo se lo tenía uno que aprender de memoria. De memoria. Eso era de memoria. Así es. Eso. Entonces, a ver, don Darío, hoy esos tales manuales de convivencia que existen en los colegios, digámoslo así, es una adaptación del manual de urbanidad de Carreño. Sí, sí, ya es una modernización, una actualización de esas normas, siguen siendo las mismas, porque es que eso del aseo personal, del respeto al superior, del respeto al niño, del respeto, bueno, de darle la cera, muchas cosas ahora la gente ya no las respeta, claro. Pero ahí le enseñaba, que decía la urbanidad de Carreño, que uno no se debía cortar las uñas delante de las personas, sino privadamente y tal cosa, y daba normas de mantenerse bien peinado, bien aseado, bueno, todas esas cosas es que inclusive la urbanidad tenía también muchas normas de higiene. De higiene. Higiene, porque es que para evitar los malos olores y tal cosa, el aseo personal, todo eso estaba en la... Porque se encuentra uno que hablaba de deberes morales para con Dios, para con la sociedad, los padres, la patria. Sí, sí. Y eso. Para con nosotros mismos, ¿sí? Urbanidad, y decía, de principios generales, del aseo nuestro, del vestido, de la habitación, para con los demás, dentro de la casa. En la mesa. En la mesa. Sí. Todo o sea, es que era un compendio de una forma de vivir. Sí, 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 normas de convivencia, como digo, normas de convivencia. Sí, señor, sí. Eso sigue siendo vigente, ya con otro nombre y un poco adaptado, pero eso no tiene no pierde fecha de vencimiento. Ajá, eso sigue funcionando. Bueno, excelente esa parte. Don Darío, pero como lo dice usted, esos 3 libritos se los tenían que aprender de memoria, ¿sí? Y ponerlos en práctica. Eso, sí, a mí María. Eso. Muy diferente hoy, muy difícil también con estas generaciones de ahora. Es que piense usted una cosa, la religión, para el examen de religión iba el párroco al examen de religión y le hacían a uno preguntas de religión y las tenía que decir de memoria, toda la religión del Padre Astete. Oiga, en los exámenes finales iba el párroco a la escuela. Por Dios. Oiga, y allá le hacían preguntas a uno de memoria de la religión del Padre Astete, el catecismo del Padre Astete. El catecismo del Padre Astete. Así era esa época. Los muchachos de hoy que manejan pues esa situación totalmente diferente, ya no, como le decía usted ahora, ya no se respeta, ya en el manual de Carreño se hablaba de que si va un mayor por un andén, pues el menor se tiene que bajar para darle paso. Eso no ya eso no se maneja. Es porque en las normas de convivencia eso solo es dentro del colegio y ya no se maneja todo a nivel pues personal, a nivel de la vida diaria. Se ha perdido mucho respeto a la gente, a toda la gente. Vea, le cuento una historia, una anécdota. Yo tuve un profesor de francés y geometría que era Pastuso. Pastuso no era, él era de Túquerres, el departamento de Nariño, pero usted sabe que a los nariñenses todos los llamamos Pastuso. Sí, ellos dicen que son nariñenses, pero todos les decimos Pastuso. Se llamaba don Carlos A. Mena Rivera, Carlos Antonio Mena Rivera. Un caballero, pues, pero educado, una persona de María. Padre de Margarita Mena de Quevedo, que fue secretaria de Educación del departamento de Antioquia y después fue ministra de Minas y Energía cuando el gobierno de Belisario Betancur. Personaje, bueno, yo estudiaba con Hernando Mena, el hijo de Juan Carlos y hermano de Margarita Mena y tal cosa. Y había un muchacho muy gracioso, el payaso de la clase. Claro, que no faltan en todos. Que se llamaba Roger Salazar.
oiga, ese es gracioso y tal cosa, ¿cierto? Y entonces se hacía unas payasadas tremendas, pero... Y entonces un día iba don Carlos por una acera en Concordia, Sí. ¿cierto? Yo estudiaba allá en el Colegio de Jesús, Concordia. Y iba don Carlos por una acera muy estrecha, se encontró con Roger, en sentido contrario. Claro, claro. Y entonces llegaron y se quedaron así bailando, como dice, don Carlos, pues, y el muchacho, y ni le abra. Y entonces llegó don Carlos y se paró muy serio y le dijo, vea Roger, o te bajas o me bajo yo, pero en todo caso déjame pasar. Sí, porque no le... Roger se quedó como palmado y no sabía si bajarse, ¿cierto? Dios, bailando allí así. Claro. Pero había que darle la acera a los mayores, eso era, y a las damas y a los niños, y todo, ¿cierto? Son principios que hermosos y que ya casi nadie cumple. Don Darío, pero quizás, ¿qué sucedió para que inclusive muchos papás no saben siquiera de eso? ¿Cómo se lo van a enseñar a los hijos si los papás no lo saben? Hombre, se van relajando las cosas y los mismos colegios, los mismos educadores van olvidando esas cosas y no le enseñan. Sí. Y entonces los padres no aprenden y no les enseñan a los hijos. Y entonces se va relajando la cosa, ¿cierto? Se va pasando, se va olvidando, se va descuidando hasta que... Hombre, es que ahora, vea, uno ve un muchacho ahora, pues, un muchacho no carga un pañuelo. Ajá. Eso es de aseo personal, eso es súper... Yo siempre cargo 2 pañuelos. ¿Cierto? Sí, señor. Vean, cargo el pañuelo de uso personal y siempre cargo uno que lo mantengo limpiecito por si de pronto una dama lo necesita o alguna cosa, ¿cierto? Sí. Entonces vea, siempre cargo. Y vea, yo cargo papel higiénico también en el bolsillo. Y otra cosa, mire, pues, y otra cosa. Esto ya no ni lo conocen, porque la gente ya no se peina, ¿cierto? Sí, eso hablaba mucho de peinarse y tal cosa, ¿cierto? De mantenerse organizado, sí. Y entonces se van relajando las costumbres, entonces, el aseo personal. Y entonces ahora la gente se limpia la nariz con la mano y tal cosa. Y oiga, algunos cargan un pañuelito de esos desechables y tal cosa, sobre todo las damas. Y los muchachos ni se peinan ni cargan un pañuelo de cosas de aseo personal y cosas que son importantísimas, muy claro que sí. Básicas. Así es. Bueno, don Darío, los muchachos sí, lo decíamos ahorita, se han ido relajando. Los papás no han podido enseñarles nunca nada de eso porque ni a ellos les enseñaron. ¿Qué se puede hacer para que, digamos, se vuelvan a recuperar esas costumbres? Eso sería cuestión del gobierno. O sea, que digamos, lo volvieran como una especie de cátedra también. Exactamente. Otra cosa, hombre, acabaron con la historia. Oiga, ¿cómo es que no sabemos la historia y ya no por ahí resolvieron que volver a instaurar la cátedra de historia, pero yo no he visto que estén enseñando historia en esto, no sé, pero creo que no, ¿cierto? Que volvieran a estudiar la historia. Y hay muchas cosas, hombre, que nosotros estudiamos que eran muy importantes. Claro. Y las fueron dejándolas. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Eso. Triste eso. Entonces, don Darío, ¿usted aplica ese refrán que dice que todo tiempo pasado fue mejor? Eso decía don Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. Eso es hermoso. Hombre, todo tiempo pasado, claro que yo tampoco... Hombre, hay cosas de ahora, la modernidad y tal. Hombre, por Dios, es que yo hablaba con el doctor Mario Uribe, que fue mi alumno. Sí. Hablaba un día tomando un tintico ahí en la oficina mía, en la entrada de Bancolombia, ¿cierto? Claro. Pues, entonces, y me decía él que cuáles eran los 3 inventos más importantes. Y le dije, el primero, el que yo voy a decir, es el celular. Sí. Por Dios, es que es una cosa increíble. Es una cosa increíble el celular. Bueno, y no me acuerdo y me dijo, yo digo, no, el segundo es el aguardiente tapa azul, y le dije, para mí el tapa roja. Bueno, sí, hay cosas, sí. Hombre, la vida ahora es mucho más fácil, por Dios, mucho más fácil, en muchos aspectos. Claro. En la época mía,
en la Sí. época mía, ahora es raro el muchacho que no estudia, y van y lo cogen y lo obligan a estudiar. En la época Sí. mía era raro el que estudiaba. Ajá. Le cuento que yo soy salgareño y Sí, señor. con la violencia nos tuvimos que ir para Concordia y allá estudié hasta cuarto bachillerato porque no había sin eso. Sí, Y señor. me tuve que ir a terminar el bachillerato en Bolívar, Ciudad Bolívar, porque allá tampoco había sino hasta cuarto y entonces el consejo y la gente aquí quisieron poner el bachillerato completo y no tenían personal, entonces llamaron el rector de allá, don Gonzalo Velázquez, llamó a los rectores por ahí, que nos daban todo para que nos fuéramos a estudiar allá. De Concordia nos fuimos 6, de Tames fueron 7, de Santo Domingo, de San Carlos, de Liborina, del Chocó. Oiga, entonces éramos casi todos de otras partes. De otros Oiga, municipios, y sí. entonces nosotros fuimos los primeros bachilleres del Liceo San José del Citarán, Ah, güey. porque entonces no había personal. Eso, entonces tenían que buscar en otros municipios. Y yo cuando vine acá a trabajar en el liceo regional Juan de Dios Uribe, Regional. había colegios regionales, uno en el sureste había sino el de Andes y el de Fredonia, el liceo regional F. Gómez de Fredonia, y eran pocos en el departamento, Claro. porque es que la gente no estudiaba, eran muy poquitos los que estudiaban. Y yo le digo, yo terminé bachillerato en San José del Citará, y solamente había 2 de Ciudad Bolívar que tenían, los demás éramos de Por otra Dios, parte. mire Y pues. eran hermanos, hijos de don Tulio González, el cuentista, el autor del Último Arriero. Fernán y Gilberto sí. González Arango. Eso. Pero entonces, a ver, ¿ustedes salían de ese colegio y podían salir a enseñar o sea, salían como instructores? Yo terminé bachillerato en el 62 y comencé a trabajar acá de profesor en el 63. Porque en esa época yo tuve profesores que tenían quinto de primaria. No me diga. Sí, señor. Así, don Manuel, que daba religión en Bolívar en el colegio, y otro Sí. en Concordia. Oiga, entonces eran poquito inclusive los profesores que eran, digamos, licenciados, que eran preparados. no, licenciados no existían en esa época. Por No aquí me no diga, existían. sí. El primer licenciado que hubo en este colegio fue doña Gloria Ramírez, que vino cuando se fundó la agropecuaria en el 73, Ave María. profesora de inglés, fue la primera claro. licenciada que hubo. Por aquí no había, y era escaso, normalistas eran muy escasos también, ¿cierto? Mire, pues. Era como la más importante. Entonces yo era buen estudiante, yo saqué el primer puesto como en el San José, Del Citará. en el San José del Citará, en Bolívar. Sí. Y entonces hubo un concurso para profesores de secundaria. Y entonces yo me presenté para profesor de inglés. Yo era Sí. bueno para el inglés, el latín, el francés y el joder. que estudiábamos con él, el francés y el español. Sí, sí. Tanto que yo en esas materias no tuve que presentar exámenes finales porque sacaba 5 en todo el año, Sí, ¿cierto? sí. Y entonces, pero yo pensé y dije, español, eso es muy fácil, eso para presentar mucha gente. Es más difícil el inglés, entonces Para me el presenté inglés, sí. para inglés Claro. y saqué el segundo puesto. Por Dios. Mire, pues. Perdí el primer puesto porque es cosas que no le olvidan a uno. Sí, Había una pregunta que decía que cómo se dice buenos días en inglés, y yo puse good days, y eso es la verdad, pero Sí, no sí. decían que era el saludo, good morning, ¿cierto? Claro. No decía que era el saludo, ¿cierto? Sino como decía buenos días. Y entonces ya me llamaron y me ofrecieron cinco colegios para trabajar. güey. Me ofrecieron Caucasia, y dije yo, don Rafael Vasco Gil, que era el jefe de secundaria, y dije, por Dios, eso es un matadero, por Dios. Un tierra fría, como yo que voy de Concordia, me comen los zancudos por allá. Me ofreció entonces, bueno, tierra fría, entonces vaya para este pueblito que queda allí, junto de Valparaíso, ¿cómo se llama? Caramanta. Caramanta, que es muy... Y le dije, Muy frío. don Rafael, yo ese pueblito no lo conozco y tal cosa, pero bueno. Y me dijo, Ciudad Bolívar. Y le dije, nadie es profeta en su pueblo. Yo acabo de terminar bachillerato y tal cosa para ir a dar clase a los que fueron mis compañeros. Imagínese. Y me dijo, Andes.
Y dije, yo me voy para Andes, don Rafael. Y yo me dijo, Andes. Usted no sabe que ese pueblo lo llama, ese colegio lo llaman el Liceo Álgebra del departamento. Y dije, ¿por qué? Y dije, por los problemas. Y dije, pero, el Liceo Álgebra. El Liceo Álgebra del departamento por los problemas. No y dije, pero es que yo no he tenido problema porque yo no estaba allá. Mire, pues. Y me dijo, es que vea, ya están precisamente en un problema, están en paro por falta de profesores. ¿Usted va para antes? Y yo, sí. Y dijo, pero se va ya. No me diga. Eso era viernes 22 de febrero del año 63. Eran las 8:30, 8:15, 8:30 de la mañana en la Gobernación Vieja, donde está el Palacio de la Cultura de Rafael Uribe, ¿cierto? Y me dijo, yo tengo la maleta allí lista, ya mismo me voy. Y él mismo dio una orden y a las 9 cogí una escalera de esas llegué aquí a las 3 de la tarde como una cucaracha de panadería de polvo, porque esa carretera destapada en una escalera de eso. Sí, señor. Entonces me escogí Andes. Ah, pero qué bien. ¿Cierto? ¿Y no le pesó? No. Pero entonces llegué acá, ese era el viernes por la tarde, y entonces me dijo don Enrique Montoya, que era el rector. Sí. Cuando eso, como digo, había una huelga por falta de profesores. Claro. Ya habían llegado casi todos, rector hacía 15 días que ha llegado. Ajá. Don Gilberto Sánchez, que usted lo conoce, era el secretario, profesor, secretario, tesorero. También hacía 15 días, él de aquí de Andes, pero había comenzado. Todos los profesores eran nuevos, menos don Parmenio Martínez, que llevaba 3 años, profesor de historia sociales. Sí. Y don Oscar Agudelo, que llevaba 6 meses, profesor de biología y química. Todos los demás nuevos. Y entonces me dijo don Enrique, pero hay una cosa, usted viene profesor de inglés y ya, el profesor de español llegó esta semana, se llama don Oscar Ramírez. Pero no Oscar Ramírez, que fue profesor de español, sino otro que, un monito bajito y tocó, muy inteligente, pero se enloqueció. Y entonces me dijo, es que lo que necesitamos es profesor de español. Y don Enrique, eso es lo que me encanta a mí. Yo me presenté para inglés porque me pareció pues que español sobraba a la gente y tal, pero eso es lo que me gusta a mí. Y me dijo, pero le tocan el grado superior, y dije, listo. A lo que vinimos. Bueno, y entonces, ahí mismo, un muchacho me ha llevado la maletica al taparador. Yo dije, un muchachito allá me bañé y me encachaqué y me fui. Sí, señor. Y entonces me dijo, váyase que le dije que yo era de Concordia, que tenía la casa en Concordia. Y entonces dijo, váyase para Concordia, trae sus ropitas, sus libros y sus cosas. Y se viene el domingo por la tarde, y entonces comienza el lunes, usted va a ser profesor de internado. Entonces ya no tenía que pagar hotel ni nada, tenía comida, alojamiento y tal. Sí. En el internado éramos 4 profesores en el mes, uno trabajaba una semana y otro, así, 4 profesores. Entonces comencé como profesor interno, internado, ¿cierto? Tremendo. Y aquí empezó a trabajar y aquí se pensionó. Aquí terminé, aquí comencé. Qué bien. Aquí comencé. Como lo decía usted ahora fuera de cámaras, aquí se desmovilizó. Exacto, desmovilizado. Mañana va a estar 19 años. Hombre, qué bien. Me retiré el 8 de julio, domingo 8 de julio de 2001. Qué bien. Don Darío, empezamos hablando de urbanidad, terminamos hablando del magisterio, pero no se desliga lo uno de lo otro, porque en realidad eso es. La urbanidad también se enseñaba en los colegios y hoy por hoy, pues, difícilmente hablamos de eso, ¿cierto? Hay una cosa, el SENA es una cosa admirable en Colombia y en muchos países. Eso es una cosa extraordinaria. Pero el SENA es muy bueno como instrucción. Instruyen, capacitan a la gente para y en los colegios se volvió casi todo fue instrucción también. Descuidaron la parte formativa, la parte de formación personal, la parte educativa. Es que educar no es instruir, no es la misma cosa, ¿cierto? Entonces. Claro. Don Darío, muy claro eso que usted nos está diciendo, sí, así es. Pero, don Darío, se nos acabó el tiempo. El tiempo en televisión es corto. Pero muy interesantes esas historias que usted nos cuenta. Sí, no, es bueno conversar de estas cosas, historias. Claro. ¿Cierto? Me gustaría invitarlo de nuevo para que nos contara un poco más de esas historias y esas fechas que usted conoce tanto. No, me encanta recordar el vivir, como se cuenta, ¿cierto? Y es que
Lo que estamos diciendo, no todo no tiempo pasado fue mejor, pero sí muchas cosas. Muchas cosas no fueron antiguas son muy buenas, son claro nostalgias que uno tiene porque fueron cosas bellas que ya no existen. Hay cosas nuevas, muy buenas. El avance de la ciencia y cosas es extraordinario y ha mejorado mucho la calidad de vida. Claro que Hoy se vive mucho mejor, pero hay otras cosas que hemos perdido muy valiosas, muy importantes. Don Darío, le agradezco que nos haya atendido la invitación. Dios les pague a ustedes, muchas gracias y me encanta pues charlar con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.